Vamos a tener un tiempo de oración antes de poder iniciar con la palabra de Dios. Padre eterno, te damos muchísimas gracias porque nos das la oportunidad de ser formados hijos tuyos, Padre. Con humildad venimos delante de ti, oh Señor, reconociendo tu señorío, reconociendo que solamente tú eres el Dios de toda la creación, Padre. Venimos humildemente ante ti. Te rogamos porque tu Espíritu Santo hable a través de nosotros, que tu Espíritu Santo obre en el corazón de mis hermanos, para que podamos vivir una vida santa, una vida que te agrade, que te alabe a ti, Señor, recordando que tú eres el único digno de toda alabanza, de toda honra, y que tu nombre debe ser exaltado a través de todas las naciones, a través de toda lengua, Padre. Señor, que todos te conozcan y que todos te alaben por medio de tu iglesia, realizando su obra en todo lugar. Gracias, Padre mío. Te alabamos y te bendecimos. Amén. El día de hoy, pues, está un poquito caliente, ¿verdad? No sabía que están los ventiladores por ambos lados ahí, dándole, entonces vamos a batallar ahí con las hojas, pero bueno. Vamos a empezar. Este es un estudio que estaba yo realizando allá en la comunidad donde estamos plantando una iglesia. Por cierto, la última vez que yo les dije que me iba, y les dije que iba a ir a un lugar donde íbamos a estar plantando una iglesia, en ese tiempo todavía no había ninguna familia, hace como 3 años y medio, por ahí, 4, pero gracias a Dios ahorita ya hay 5 familias que ya se reúnen, ya podemos estar más tiempo juntos, entonces realmente eso es de mucha bendición, y sabiendo que Dios se glorifica en otras personas también, en otras comunidades, en otras lenguas. Entonces damos gracias a Dios por ese tiempo que nos ha permitido estar fuera, pero que otros también están conociendo de su palabra. El día de hoy vamos a tomar el estudio de la palabra de Dios en Lucas capítulo 14. Y este estudio específicamente lo di porque como que los hermanos estaban desanimándose, como que estaban pensando si es que valía la pena seguir a Dios, si es que realmente valía la pena hacer la burla de la comunidad, o qué iban a decir las demás personas. Hay todavía algunas familias que están en el proceso de decir, pero si yo creo en lo que tú crees, toda la comunidad ahora no me va a aceptar, ahora mi familia que me conoce, pues ya no me va a aceptar como anteriormente lo he hecho. Y en esos términos, y pensando en esa situación, pues dije voy a compartir este mensaje, pero este mensaje ha impactado no solamente la vida de las personas de la comunidad donde visitamos, sino también mi vida personalmente, algo que me ha llevado a decir qué voy a hacer, qué voy a cambiar, en cómo debemos transformarnos cada día. Lucas capítulo 14, versículo 25 al 35. Lucas capítulo 14, del versículo 25 al 35. La idea principal para este mensaje es: somos llamados a vivir una vida santa para transmitir las buenas nuevas de Dios. Esta es la idea principal a través del mensaje. Somos llamados a vivir una vida santa para transmitir las buenas nuevas de Dios. Y para empezar este versículo, o este estudio de la palabra de Dios, hay 2 pequeñas anécdotas que quisiera contarle. Primeramente, hace poco conocí a un hombre que había comprado un vehículo y había sacado un gran préstamo para su vehículo, había soñado con su vehículo, y después de un tiempo, cuando ya por fin obtuvo el vehículo, obtuvo el préstamo y lo empezó a pagar, hizo tanto esfuerzo, y después se dio cuenta que todo lo que había aportado casi el primer año era en puros intereses. Y él estaba ahí, ¿cómo es posible? Yo me he esforzado tanto y solamente he pagado intereses. Y él estaba pues molesto. Él estaba molesto porque no había podido pagar como el monto, ¿no? Sino que solamente intereses. Y dices que hasta el final me di cuenta que en letras pequeñas estaba primero que se tiene que pagar los intereses y después se paga la deuda general. ¿Por qué doy esta reflexión? Porque cuando venimos a Jesucristo no hay letras pequeñas. En los contratos de cuando vamos al banco, cuando vamos a adquirir un producto, siempre hay letritas muy pequeñitas diciendo
esto, puede ser esto, ¿no? Cuando la primera vez que fui a Estados Unidos y me senté enfrente de la tele, pasaba enfrente, este medicamento te va a mejorar tu salud, te va a hacer esto, y después rápidamente, pero puede causar dolor de cabeza, náuseas, mareos y todo, empieza toda la lista, ¿no? De todas las cosas que te puede hacer, pero lo tratan de decir muy rápidamente. Bueno, cuando llegamos a la palabra de Dios, no hay letras pequeñas en cuanto al llamado de Dios para nosotros. Vamos a empezar con el versículo 15 al 24, una pequeña transición para explicar acerca de los versículos que vamos a tratar en este momento. Jesús va a enseñar una parábola acerca de la gran cena, acerca de todos tienen que venir, que vengan, están invitados, pero sus invitados que les había mandado, dice que ellos cuando los llamaron, uno dijo, acabo de comprar un terreno, tengo que ir a verlo. Acabo de comprar unos bueyes, tengo que ir a probarlos. En total, cada uno da una excusa de por qué no debe o no puede ir a la cena de su Señor. Entendiendo esta historia de que había invitados especiales, ahora Jesús da este mensaje acerca del llamado especial para sus seguidores. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestro entorno, en nuestra vida, estamos tan atareados de tantas cosas, estamos saturados y a veces decimos, ¿qué es más importante el día de hoy? Bueno, mejor hoy completo lo que tengo que realizar de la que no terminé la semana, porque el lunes ya no voy a poder, y dejamos y posponemos la palabra de Dios. Pero lo que Jesús nos va a explicar en este momento a través de su palabra es que debemos que poner énfasis en su palabra, en Jesucristo mismo. Repito el tema, un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo, punto número 1, prioriza lo eterno, pospone lo terrenal. ¿Por qué digo que un verdadero discípulo prioriza lo eterno y pospone lo terrenal? Cuando vemos a Jesús en el versículo 25 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, es normal ver a nuestro Señor Jesucristo rodeado de grandes multitudes. Vemos a Jesús que las personas lo aprietan y una mujer se acerca y le toca su manto. Hay tanta gente y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Porque es tanta gente en la que Jesús se encuentra. En Marcos capítulo 3, versículos 7 al 8, dice que Jesús se retiró al mar de Galilea con sus discípulos, pero grandes multitudes le seguían. En Marcos capítulo 6, versículo 30, nos encontramos nuevamente a Jesús ante una multitud alimentando a los 5,000. Marcos capítulo 2, versículo 11, Jesús se encuentra dentro de una casa y no hay espacio, y entonces unos amigos traen a ¿quién? A un paralítico y suben por el techo y destapan el techo y meten a este paralítico. ¿Qué quiero decir con estos versículos? Un verdadero discípulo pospone y está dispuesto a abandonar a veces la popularidad para hablar con la verdad. Jesús se encontraba muchas veces en medio de muchas multitudes, pero a pesar de estar rodeado en medio de mucha gente, él va a hablar con la verdad. Versículo 25 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, el Hijo del Hombre, Jesús, era muy famoso, pero a pesar de eso, él está dispuesto a hablar con la verdad. Yo recuerdo hace un tiempo, para pasar el versículo 26, cuando apenas llegó, o se empezó a hacer popular, ya saben quién, y apenas fue a Guelatao. Yo recuerdo que pues yo quería verlo, ¿no? Quería estar de cerca para saludarlo, me acerqué y después de estar cerca de él, quería ahí saludarlo, y él empezó a hablar palabras muy bonitas hacia la gente, diciéndoles, pues les prometo esto, les voy a dar esto, y la gente cada vez que prometía, le aplaudía, y cada vez que le aplaudía, pues él siempre habla cosas buenas acerca del pueblo, ¿no? Acerca de las comunidades. Pero cuando Jesús se encuentra enfrente de una multitud, no va a apapacharlos,
No va a hablarles rápidamente lo que no les conviene. Jesús va a hablar de una manera muy específica. Y esta no es la primera vez que lo va a hacer. Este punto dice, ama más a Jesús y pospon las demás cosas. Mateo 23, versículo 25 al 26 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia? Fariseos, ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, porque también lo de fuera será limpio. No es la primera vez, y Jesús continúa, Lucas capítulo 11, versículo 29, cuando la multitud se aglomeraba para hablar con Jesús, le dice, esta generación es una generación maligna y perversa, busca señal, y la señal de Jonás les será dada. Juan capítulo 6, versículo 66, dice, desde entonces muchos discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿ustedes también quieren regresarse? Y Pedro respondió, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras y palabras de vida eterna. Y tú tienes, dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Podemos entender que Jesús habla de esta manera, de una manera directa, de una manera concreta. Él no quiere llamar a seguidores, pero no diciéndoles lo que va a pasar, no diciéndoles las expectativas que espera de cada uno de ellos. Versículo 26 dice, Lucas 14, versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, hijos y hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yo me imagino como que los discípulos también ya se estaban echando para atrás, ¿verdad? Porque Jesús ya lo había dicho anteriormente, ¿quieren también irse ustedes con ellos? Las palabras de Jesús son importantes. Primero, Jesús hace un énfasis muy especial acerca de verdaderos seguidores. Jesús quiere especificar, si vas a seguirme, hay condiciones, hay expectativas de cada uno de ustedes. Cuando vemos la palabra en la Reina Valera, dice, si alguno viene a mí y no aborrece. ¿Qué entendemos con la palabra aborrecer normalmente? Pueden participar, ¿eh? ¿Qué entienden con la palabra aborrecer? Normalmente como que odiar, ¿no? Como detestar, como que no prestarle atención. Pero fíjense, voy a dar una primera interpretación a lo que podría decirse en esta parte. Si alguno no viene a mí y pospone a su padre y a su madre, a su mujer e hijos. ¿Suena diferente? Por la interpretación podemos decir, si alguno viene y pospone las demás cosas para seguir primeramente ¿a quién? A Jesús. Entonces, el deseo de Dios es que nosotros podamos poner a Jesús en primer lugar. Las demás cosas van a venir, pero primero es Jesús. Cuando dice pospon todo, deja todo, no temas, dejar a un lado las cosas, es justificado, porque Jesús mismo lo ha hecho, ha dejado todo para nuestro beneficio, a favor de nuestra propia salvación y para su propia gloria. Lucas capítulo 9, versículo 57 en adelante dice de esta manera, y yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame, despida primero a los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano sobre el arado y voltea hacia atrás, es que es digno de ser mi discípulo.
¿Se imaginan cuando hay una gran multitud detrás de ustedes? Uno quisiera decirle más palabras bonitas para que más personas lleguen, más personas la sigan, pero cuando Jesús está hablando, dice, si realmente quieres seguirme, tienes que abandonar las demás cosas o posponer las demás cosas para seguirme, para su gloria de nuestro Señor Jesucristo. La exigencia de Jesús de posponer todas las cosas no están en contra de su propia palabra. Cuando leemos Éxodo capítulo 20, dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que seas de larga vida sobre la tierra. Pero cuando Jesús está diciendo ahora, pero primeramente a mí, yo soy el primero. Mateo dice, busca primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Siempre Dios va a buscar ser el centro de tu vida. Dios desea que seas la prioridad, el número uno en tu vida. Él quiere toda la lealtad de ustedes hacia Él. Posponer a nuestros familiares no representa un abandono. Podemos decir, bueno, es justificado. Entonces dejo a mi padre, a mi madre y ya no les hablo, sigo a Jesús. Pero Jesús está dando a entender que primeramente a Él, cuando amamos a Dios verdaderamente, podemos amar verdaderamente también a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos y aún a nuestra propia vida. Amar a Dios más que a nuestros familiares o aún a nuestra propia vida significa que realmente estaremos dispuestos a seguir a Jesús, no importando el costo. Mateo 10:34 dice así, Mateo 10:34, no penséis que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán de los de su casa. El que ama, viene la respuesta, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Jesús desea ese amor primero. Dice, el que ama a padre o a madre más que a él, dice, no es digno de ser su seguidor. Quien ama más a su hijo o hija, no es digno de ser su seguidor. Y eso lo podemos ver cuando Abraham tuvo a su primer hijo, que se llama, ¿cómo se llama su primer hijo de Abraham? Isaac. Y cuando él pensó que ese único hijo era lo mayor que tenía, entonces, ¿qué le pidieron? Que lo sacrificara. Y tuvo que demostrar a Abraham que él amaba más a Dios que a su propio hijo. La segunda parte, estar dispuestos a cargar la cruz de Cristo. Pero antes de pasar a este punto de estar dispuesto, un verdadero discípulo está dispuesto a cargar la cruz de Cristo, esto de aborrecer a padre o a madre, o estar dispuesto a posponer o dejar lo demás, se ve muy reflejado en las pequeñas comunidades o en las familias. Cuando alguien cree recientemente en la palabra de Dios, ¿qué pasa? Hay crítica de los padres, hay crítica de los hermanos, hay crítica de las comunidades, la comunidad en general dice, ¿por qué lo haces? Si tus ancestros fueron esto y hacen esto, ¿y tú por qué te alejas de las creencias o de las tradiciones? Pero Jesús está diciendo, deben posponer y dejar esas cosas y deben amarme a mí primero. Entonces pasamos a este punto, el verdadero discípulo está dispuesto a cargar la cruz de Cristo. El versículo 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Para muchos en el pasado, o a veces se puede dar a entender que debe una persona ser martirizado, en el sentido de que debe llevar la cruz de Cristo. Pero también puede entenderse porque para muchos
en los años pasados, no recientes y actuales, pero en otros tiempos más pasados, que sí fueron martirizados y siguen siendo martirizados, pero también significa abandonar nuestra vida. Para nosotros que estamos aquí en Oaxaca, no estamos siendo perseguidos. Nadie aquí afuera en la puerta nos está persiguiendo. Dejen de alabar a Dios, dejen de seguir a Dios. Hay un permiso, hay como un consentimiento, no hay una persecución. Entonces, ¿qué significa para nosotros? Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Puede significar abandonar todas esas cosas que toman el primer lugar de Dios y nos dan nuestra propia satisfacción. Entonces debemos negarnos a nosotros mismos. ¿Qué es aquello que nos da satisfacción a nosotros mismos y que no le agrada a Dios? ¿Qué estamos haciendo en el trabajo, en la escuela, en la calle, en nuestro vecindario, que no le agrada a Dios? Gálatas capítulo 2:20, ¿qué dice? Ya se lo saben de memoria, la mayoría dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Y cómo eso se aplica en nuestra vida diaria? ¿Qué voy a dejar de hacer que no le está dando la gloria a Dios? ¿Y qué voy a empezar a hacer a partir de este momento para darle la gloria de Dios? Dios está demandando un cambio en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo que no le está dando la gloria a Dios? Vamos a leer 1 Pedro 2:21, pensando en que Jesús está demandando ese cambio, está demandando algo radical en su vida, pero Él mismo nos da ejemplo. 1 Pedro versículo 2, versículo 21, dice de esta manera, pues para esto fuisteis llamados. ¿Quiénes? Los creyentes, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Quién dio su ejemplo? Jesucristo mismo es nuestro ejemplo, dejando sus pisadas, el cual no hizo pecado, para que sigáis sus... no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, quien cuando ustedes los provocan, cuando ustedes los molestan, y sueltan la palabra venenosa, que ya saben que va a hacer daño. La palabra de Dios dice que Jesús se negó a estas cosas. Dios nos está mandando a cambiar esos aspectos de nuestra vida. Dice que cuando maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a que juzga, y juzga bien, justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros erais, los creyentes ahora dice, en otro tiempo erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Jesucristo mismo es nuestro ejemplo, pero Él dice, cambien. Yo les he dado la forma, el estilo. Ustedes deben que cambiar su forma de ser. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, ¿qué dicen? Romanos capítulo 2, ¿qué dice? Que no debemos que amoldarnos a este mundo, que debemos que presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios de una manera continua. No solamente cada domingo o cada jueves. Dios desea que cada creyente viva de una manera santa. Como dice Pedro, sed santo como yo soy santo, hablando acerca de Dios. Debemos que practicar una vida en santidad. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
fuimos creados nosotros, ahora que creemos en Cristo, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, no para malas obras, sino para buenas obras. Y Lucas dice, cambien, carguen su cruz, sufran, pero hagan algo diferente. Yo les he dejado ese ejemplo. Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló así hasta la muerte, y la muerte de cruz. Aquí estamos dispuestos nosotros, hermanos. ¿Qué vamos a hacer en nuestra vida cotidiana? Tani maneja todavía la camioneta, ¿verdad? ¿Ya no? Los hermanos, el hermano que es ingeniero tiene un trabajo. Los hermanos César tiene un negocio. El hermano, cada uno tiene un trabajo. La mayoría, creo que nadie no tiene un trabajo. Todos tenemos un trabajo porque tenemos que proveer. ¿Qué vamos a hacer en ese lugar? ¿Cómo van a cambiar nuestros pensamientos? ¿Cómo van a cambiar nuestras palabras? ¿Cómo van a cambiar nuestras actitudes para que el nombre de Dios sea glorificado? La demanda de Jesús de cargar nuestra cruz o de posponer todas las cosas sabiendo que uno mismo va a sufrir es justificado, porque Él mismo lo hace llevando la cruz. Pero la mayor confianza es esta, que Él mismo estará con nosotros. Esta es una alegría y esa es una confianza que Jesús mismo lo dice. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Quiénes de ustedes han ido a una comunidad y han visto a los dos bueyes y el yugo, ¿verdad? El yugo siempre se lleva encima de ¿qué? De dos toros, ¿verdad? No encima de uno, sino de dos. Dice, venid a mí los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Dios desea compartir, soportar con ustedes, guiarlos en ese proceso. Terminamos este primer punto. ¿Qué vamos a hacer ahora con esta primera parte? ¿Qué va a cambiar en nuestra vida? No sé, pues una pregunta, ¿quiénes de ustedes hicieron planes de enero? Unos dicen, voy a hacer ejercicio. Bueno, yo me propuse, no he hecho todavía. Dije, voy a bajar la panza. Otros que dicen, voy a ser más ordenado, voy a leer más, voy a salir a correr, voy a visitar a mis amigos. ¿Quiénes hicieron propuestas para este año? La mayoría hizo propuestas, unos lo escribieron, otros en la mente. Más fácil se lo olvida en la mente, ¿verdad? Pero la mayoría hacemos planes para el año. Y luego hay personas que hacen planes para 2 años, para 3 años, para 4 años, hasta para 5 años. Para los que van a empezar un negocio, dice, este primer año voy a permanecer firme en el negocio, porque el primer año en el negocio es lo más duro, en lo que vas a aguantar, en lo que tienes clientela, y después empiezas, ¿no? Pero cuando hablamos de la vida cristiana, ¿quiénes hacemos planes para la vida cristiana? Para este año voy a leerme la Biblia, para este año me dedicaré más tiempo de oración, para este año voy a evangelizar a una familia, para este año voy a llevar a una familia a la iglesia, en 2 años me veo ya con un discípulo, en 3 años me veo llevando a este discípulo a otro lugar compartiendo de la palabra de Dios. ¿Quiénes han hecho planes en la vida como creyentes? Muy pocas veces. De hecho, casi ni pasa por nuestra cabeza. Simplemente nos conformamos en que ya estamos en la iglesia, ya glorificamos a Dios, conocemos a otros hermanos, pero la intención de ser creyentes no es simplemente adorarle y ser egoístas y quedarnos con ese mensaje de buenas nuevas. Hagamos planes de cambiar nuestra vida.
de vivir una vida en santidad. Pero segundo, hagamos planes para que otros glorifiquen a Dios. Segundo punto, como ya tiene rato que no venía a predicar, pues me voy a tomar más tiempo. No es cierto, no se preocupen. Antes de pasar al segundo, otro punto, cuando hablé, el versículo que hablaba, el 26, dice, y aún también su propia vida, tenemos que posponer o amar a Dios antes que nuestra propia vida. Esa parte es una parte muy difícil para todos. ¿Cuántos cuando estamos en público actuamos de una manera, pero cuando estamos solos actuamos de una manera diferente? Y los hombres y las mujeres tenemos batallas con esas situaciones. En querer cambiar esta parte es lo que para mí ha sido un reto este año. ¿Cómo puedo yo adorar a Dios no solamente en público, sino también en privado? ¿Cómo puedo yo cambiar ese aspecto de mi vida? Entonces debemos orar a Dios y para pedir su fuerza, para que en la peor batalla que se vive en lo privado, Dios les ayude. Porque ahí nadie les va a pedir cuentas, pero ahí en lo privado se vive batallas fuertes y Dios está demandando, tanto en lo público, tanto en lo privado, que seamos fieles a Dios y que le demos la gloria. Pasamos al versículo 28. Antes de pasar ese versículo 28, hace tiempo estábamos platicando con un hermano acerca de sacar cuentas económicas, ¿verdad? Y salió el chiste y dice, si hacemos cuentas, me sales debiendo. Dije, ay, bueno. Entonces como que me quedé pensando, si hacemos cuentas, me sales debiendo, ¿no? Pero aquí en esta parte, Jesús ahora va a decir, saca cuentas. Versículo 28 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlar de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no puede acabar. Entonces, un verdadero discípulo calcula el costo, asume el riesgo, se pone en acción porque Cristo lo vale todo. Nuevamente, un verdadero discípulo calcula el costo, asume el riesgo y se pone en acción porque Cristo lo vale todo. No hay nada mejor en esta tierra que Cristo mismo, que diga que Él es nuestro Padre. Y Él da el ejemplo acerca de un hombre que va a construir. ¿Quiénes de ustedes han construido? La mayoría, me imagino, que ya han hecho una pequeña construcción, o algunos han hecho una grande construcción. Y siempre pensamos, va a alcanzar para la varilla, para la arena, para la grava. Y normalmente, fíjense, algo que pasa muy normalmente en Latinoamérica, es que hacemos la losa, y después de la losa, ¿qué dejamos? Varillas salidas, ¿verdad? Dejamos varillas salidas pensando, tal vez en 1 año, 2 años, mi hijo va a edificar, y el hijo edifica y deja varillas salidas, dice, tal vez uno de mis hijos o mi hermano va a construir más para arriba. Siempre estamos como posponiendo algunas cosas en construcción, o a veces no nos alcanza y lo dejamos un buen tiempo y volvemos. Pero cuando llegamos a la palabra de Dios, y específicamente en el ejemplo de una vida cristiana, dice, tomen en cuenta que seguirme va a requerir un costo muy especial de su vida. Y si van a empezar a seguirme, tomen en cuenta de que deben proseguir hasta el final. En la vida cristiana también Dios nos pide que nos pongamos a hacer cuenta. Esto nos quiere dar a entender que si me vas a seguir hasta el final a la cruz, mejor, bueno, muchas veces olvidamos qué es lo que implica seguir a Jesús. Para muchos, seguir a Jesús significa venir a la iglesia. Pero yo puedo decir y casi asegurar que muchos de los que vienen a la iglesia, que se sienten cada domingo, no van a llegar a los cielos, porque viven de manera solamente religiosa. Simplemente una vida moral adecuada, buena delante de las personas. Dios demanda no solamente una vida
entregada a Dios en los domingos, sino una vida entregada, constante y continua. Dios desea eso en sus vidas, mis hermanos. No se detengan, planeen, construyen, y en el sufrimiento no titubeen, avancen, porque Dios ha prometido que estará con nosotros. En el proceso de su vida, Cristo es su fortaleza, Cristo es su promesa, Él estará con ustedes. Aquí sí se aplica el versículo de Filipenses 4:13, cuando estamos en sufrimiento, cuando estamos en debilidad, cuando estamos pasando por un momento en que decimos, he decidido seguir a Cristo, y dicho, no vuelvo atrás como el canto, pero tenemos tantas aflicciones, tantas dificultades. Entonces, como Pablo, cuando estaba en la cárcel, dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Mis hermanos, si ustedes están pasando por una situación difícil por seguir a Cristo, ustedes pueden decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Hay un dicho muy común, dice, cuando la vida te da limones, haz limonadas, ¿verdad? Cuando el enemigo empiece a buscar alguna forma de socavar tu vida creyente y te empiece a lanzar dardos, no se detengan, hermanos. Con esas mismas situaciones, con esas mismas pruebas, fortalezcan su vida y construyan para el reino de Dios. Siguiente versículo, versículo 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía embajada y le pide condiciones de paz. Pensando en esta situación, en la vida cristiana, somos muy pocos creyentes que realmente decidimos seguir a Cristo. ¿Cuántos de ustedes, si salen a la calle y le preguntan a alguien, oye, ¿conoces a Cristo? ¿Qué van a decir? Sí, pero la respuesta es, ¿le sigues? Va a ser no. Hace 2 años, mientras que predicaba en una comunidad, iba a la procesión, iban gritando, ¡viva Cristo Rey! Y ¡viva Cristo Rey! Y cuando visité a una de las familias, le dije, estuvo muy bueno, le digo, yo también estaba diciendo, ¡viva Cristo Rey! Le digo, ¿qué significa para ti viva Cristo Rey en tu vida? Y entonces hubo un gran momento de silencio, porque muchas veces siguen una religión, repiten lo que los demás dicen, pero en sus vidas no hay un entendimiento completo de la palabra de Dios. Y eso muchas veces aún pasa en las iglesias cristianas. Simplemente repetimos aspectos, pero no logramos entender. El deseo de Dios es que entendamos, comprendamos y que cambiemos en nuestra vida, que se note esa diferencia. Y los que realmente siguen a Dios y entienden este proceso son pocos. Por eso dice, y que el rey al marchar con 10,000 no manda cartas de paz a aquel que viene contra 20,000. Lo bueno que la palabra de Dios nos habla acerca de la batalla. Este punto dice, pelea la buena batalla. Hay un dicho muy común entre la gente, dice que los mejores soldados se le dan las mayores pruebas. ¿Quién ha escuchado este dicho muy común entre los creyentes? Que a los mejores soldados de Cristo se les dan las mejores pruebas. La verdad es que todo aquel que ha dicho ser seguidor de Cristo, ser un discípulo de Cristo, está en la lista de Satanás. Al que ama a Dios, Satanás también lo quiere. No solamente para unos, es para todos. Y nuestra propia adversidad primordial va a ser uno mismo. ¿Saben que uno de los problemas del creyente es su carne, después el mundo y después Satanás? Muchas veces le echamos toda la culpa luego a Satanás, pero muchas veces viene de nuestros propios malos deseos y de ahí sale el pecado. ¿Qué pasaría? Como había dicho en el principio, cuando Dios nos llama, no da letras pequeñas, ni habla muy rápido, ni cuando está enfrente de la multitud decía, y si alguno me va a seguir, va a subir y se acabó. No, Él habla muy específicamente y muy claramente acerca de un verdadero seguidor de Cristo. ¿Qué pasaría si a un soldado
le dijeran, ten tu arma, ten tu uniforme y vete allá enfrente, ¿no? Y llega el soldado y se va caminando y empiezan a dispararle y regresa pronto con su comandante y dice, oye, me están disparando, no me avisaste. ¿Sería lógico? No, pues ya sabías, por eso te tienes tu uniforme, por eso tienes tu arma, por eso estás entrenado para estar enfrente, para estar en medio de la batalla. Cuando hablamos acerca de una vida cristiana, debemos que estar preparados para la buena batalla. ¿Cuándo? Todo tiempo. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Quién está descuidado? ¿Quién no está actuando como un verdadero discípulo y lo agarra, lo influye, lo toma para desviarlo del camino de Dios? Un verdadero seguidor de Cristo resistirá la batalla porque Cristo es su comandante. Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla. Pablo insta a ocupar la armadura de Dios. ¿Para qué? Para resistir las acechanzas del enemigo. Pero sobre todo esto nos anima a estar firmes. A través de las cartas del apóstol Pablo debemos estar firmes, vestidos con la armadura de Dios y seguir a Cristo. Va a ser normal y va a ser común que un verdadero seguidor de Cristo va a enfrentar dificultades. Una familia me preguntó, ¿cuándo va a ser tiempo de que yo deje la iglesia donde yo estoy asistiendo? Le dije, actúa como un verdadero creyente y entonces ese lugar donde tú vas te va a empezar a rechazar. Después me dijo, ya fui, pero me dijeron que qué hacía yo ahí, ya no pertenezco a ese lugar. Mis hermanos, sus vidas deben que cambiar, deben que ser transformadas, y cuando estén en el lugar que no sea apropiado para ustedes, van a decir, ¿y tú qué? ¿Y por qué estás aquí? ¿O por qué hablas de esa manera? Recuerdo cuando estaba en la secundaria, un joven me hizo enojar, tanto me hizo enojar, y pues no le quise pegar y le dije una grosería. Y cuando le dije la grosería, sigo corriendo que se regresa. ¿Por qué me insultaste? Le digo, pues si todos se dicen esa misma palabra. Dice, pero es que tú no lo has dicho y realmente sí se siente diferente que tú ya lo has dicho. Cuando nos encontramos viviendo de una manera diferente y actuamos conforme al mundo, las personas lo notan. Pero si ustedes están en el mundo y actúan como el mundo, no va a haber una diferencia. Y si ustedes actúan de una manera diferente, pues qué bien, qué mal, está haciendo lo mismo. Pero cuando realmente están actuando como hijos de Dios en medio de esta generación, como dijo Jesús, maligna y perversa, entonces el mundo les va a reconocer, como cuando Juan y Pedro estaban delante de los sacerdotes, dijeron, realmente estos estuvieron con Jesús, porque notaban que sus palabras eran diferentes. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a pelear a pesar de los obstáculos que parecieran superarnos? Cristo nos llama a una pelea. Muchas veces creemos y pedimos paz. Señor, danos paz, danos tranquilidad. Pero muchas veces Dios dice, ¿quieres tranquilidad? Primero te voy a dar adversidad. ¿Quieres confianza? Va a venir más pruebas. ¿Quieres paz? Va a venir más. Para que dependas más de Dios en todo momento. Segunda de Pedro 2:20 dice así, ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, hablando de estos y del ejemplo que viene de lo que edifica, o el que quiere echarse para atrás, tengamos cuidado, dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás
del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. La palabra de Dios es fuerte, es cruda, pero es real. Dice, si van a seguirme, síganme, vengan, pero si van a regresar, es mejor que no me sigan, porque no sea que viniendo ustedes hacia mí y que conozcan de la palabra de Dios, retrocedan y que el nombre de Dios sea manchado y que el nombre de Dios sea insultado. Tercer punto, deja todo para seguir a su maestro. Un verdadero discípulo deja todo para seguir a su maestro. Versículo 31. Versículo 32, disculpen. Y si no puede, versículo 33, de hecho. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede. ¿Qué dice? No puede ser mi discípulo. La pregunta es, ¿eres o no eres un seguidor de Cristo? ¿Estás dispuesto a vivir una vida conforme a Cristo? ¿En dónde te encuentras en este momento? ¿Entre la multitud o entre sus discípulos? ¿Ya estás siguiendo a Jesús y estás diciendo, Jesús, estoy dispuesto a dejarlo todo? ¿O estás en la multitud considerándolo? ¿O estás en la multitud que ya se está alejando diciendo, esto no es para mí? Esta vida que tú vives, Jesús, no es para mí. ¿Cuál es el lugar de ustedes en este momento? ¿Con los discípulos o con la multitud? Voy a leer rápidamente una parábola. Marcos capítulo 10, versículo 20. Marcos capítulo 10, versículo 20 dice así. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Ahora nuevamente, no vayan a malinterpretar. No quiere decir que a partir de ahora me despojo de todo. Pero ¿quién es su Señor? Su trabajo, su dinero, su negocio, su familia. ¿Quién es el Señor de su vida? Dice que este hombre le dijo a Jesús, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero este hombre dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hebreos capítulo 12 dice así, desde el versículo 1. Por tanto, una exhortación a la iglesia, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero dice, hermanos, con los testigos que tienen todos ustedes, dice, despójense de todo peso y del pecado. ¿Qué les está obstruyendo para caminar una vida conforme a la que Dios está demandando? ¿Qué pecado? ¿Qué pecado está en su vida, en público o en privado, de tal manera que les obstruye
ese verdadero caminar con Dios? ¿Qué es ese peso que no nos deja correr? Alguien que va a correr, ¿qué hace? Antes yo practicaba ciclismo, me gustaba mucho. La bicicleta se tiene que hacer la ¿qué? La más liviana, la más ligera, fibra de carbono. No sé si hay otras nuevas ahorita, pero hasta cuando yo me quedé era fibra de carbono, bien livianita. Y en la ropa, uno que debe ir con licra, bien pegado, ¿verdad? Bien ajustado, porque queremos que no haya nada que nos obstruya, que el viento no se atore en nuestro cuerpo, sino lo más ligero posible. El apóstol Pablo, bueno, digo el apóstol, ya estoy afirmando que Pablo es el autor de Hebreos, ¿verdad? Pero el autor de Hebreos dice, despójense de todo peso, de todo pecado, y corran la carrera por delante, poniendo los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. ¿Qué está obstruyendo en su vida, mis hermanos? ¿Qué está pasando en sus vidas que no están rindiendo frutos como un verdadero hijo de Dios? Tomen en cuenta que Dios nos manda a despojarnos de lo que nosotros mismos consideramos valioso, para asirnos, para obtener lo más valioso, lo más duradero y lo más puro, Cristo mismo. Él es el que debemos aferrarnos firmemente. Bueno, retiro la palabra, no aferrarnos, confiar, porque si fuera por nosotros, hace tiempo que ya nos hubiéramos soltado. Gracias a Dios que Él nos tiene en su mano fuertemente. Mateo capítulo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca perlas, y al hallar una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Cuando ustedes hallaron a Cristo, o cuando Cristo los halló a ustedes, ese es su mayor tesoro. Es lo mejor que hubieron haber obtenido en su vida entera. Cristo mismo dice, y que este comerciante dice que vendió todas sus demás perlas para comprar las de mejor precio. Y este otro que estaba buscando terreno y encontró el tesoro, dice que vendió todas sus demás posesiones para comprar ese terreno que tenía el tesoro más grande. ¿Qué está pasando en nuestras vidas, hermanos? ¿Qué nos está aferrando a lo que no es valioso, a lo que no es pasajero, para seguir a lo eterno, al eterno Señor Jesucristo? Si alguno de ustedes, hermanos, todavía no ha venido a Cristo, yo les animo a entregar su vida a Cristo, porque Él es el mejor tesoro. Él es la vida eterna. Y Él ha dado su vida para nuestra salvación. Y Él dice, ven y sígueme. Si alguien de ustedes todavía no ha aceptado a Cristo, venga a Cristo. Entregue su vida a Cristo. Pero si ustedes ya han entregado su vida a Cristo, entonces vivan de acuerdo a ese llamamiento, despojándose del peso, quitando ese pecado en su vida, posponiendo las cuestiones familiares o posponiendo todo aquel o cosa que estorba para seguir a Cristo. Busquen primeramente el reino de Dios. Confíen en que Dios les va a ayudar a hacer las demás cosas, pero busquen primeramente el reino de Dios. Dios te ha llamado, hermano, de una manera especial. Si un día de ustedes están aquí, siéntanse bendecidos, siéntanse alegres, porque cuando muramos vamos a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Eso es seguro. Y hay muchos que están muriendo sin conocer a Dios. Pero el propósito de nuestra vida ciertamente es seguir a Dios.
vivir una manera santa, agradable, como un culto todos los días. ¿Y qué más? Mateo 4:19, cuando Jesús llamó a sus discípulos, le dijo, dice que ellos estaban junto al mar pescando. Dice, venid a mí, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y dice que ellos al instante dejaron sus redes y le siguieron. No solamente Dios nos llama a una vida santa, agradable a Él, pero dice, vengan y yo los haré pescadores de hombres. Si ustedes están viviendo una vida religiosa, arrepiéntanse, hermanos. Si ustedes piensan que venir solamente los domingos es bueno delante de Dios, arrepiéntanse y vivan una vida cristiana todos los días. Cada día, cada hora, vivan una vida conforme, como que estuvieran presentando un sacrificio a Dios. Todos los días. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nosotros que éramos antes perdidos, separados y alejados de Dios, dice, ahora vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No solamente nos llamó a conformarnos conforme a su imagen, sino que nos ha llamado a proclamar las buenas nuevas de salvación. ¿A quiénes? A aquel que aún no le conoce. Y un día entregaremos cuentas delante de nuestro Dios. Un día le entregaremos cuenta, hermanos. ¿Cuáles serán esas nuestras cuentas? ¿Cómo Dios nos va a recibir? Avergonzados por no haber vivido una vida en santidad, o contentos, o podemos clamar como el apóstol Juan en Apocalipsis dice, ven Señor. ¿Qué dice? Ven pronto. El clamor de un creyente que está viviendo en santidad y que está compartiendo de las buenas nuevas de Dios, dice, ven Señor, ven pronto, porque está esperanzado en que vive conforme a su palabra y en que en cualquier momento que Él venga, lo encontrará viviendo conforme Dios le ha enseñado, conforme Dios le ha guiado. Vamos a orar, hermanos. Padre, digno eres de toda alabanza, de toda gloria, y que tu nombre sea exaltado, Padre, a través de todas las naciones. Que todo pueblo y que toda nación doble su rodilla y que se rindan ante tu señorío, Dios. Que todos te conozcan y que clamen, Abba, Padre. Y que puedan decir, Señor mío, que te puedan reconocer como el único Señor de sus vidas. Señor, que tu iglesia aquí reunida, aquí y en otros lugares, puedan ser esa luz en medio de las tinieblas, puedan ser esa sal en medio de esta generación insípida, puedan ser esa luz resplandeciente en medio de esta generación maligna y perversa, Padre. Que estas palabras que están escritas en tu Biblia, Señor, puedan ser de guía. Como dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que la luz de tu palabra que alumbre nuestro camino sea para el otro y para el otro, por medio de tus hijos que alumbran firmemente y que están dispuestos a sufrir, que están dispuestos a cambiar, que están dispuestos a planear a futuro para tu gloria y para tu honra. Señor, tu iglesia te glorifica, Padre, y dice amén. Amén. Antes de acabar, algo quería decir y muy importante.
yo estaba hablando con el hermano Chris Johnson, ¿verdad? Acerca de compartir la palabra de Dios. Él está ahorita en Yolox. ¿Cómo nosotros podemos involucrarnos a compartir la palabra de Dios en otros lugares? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Cómo debemos proclamar? Dios los bendiga, hermanos.